Muy buenos días. Un saludo especial por parte del doctor Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados y magistradas que integran la corporación y de la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida a esta conferencia virtual denominada Contratación Estatal, Fundamentos, Estrategias y Herramientas para la Gestión, tercera parte. Procesos de selección en la rama judicial, requisitos, formatos y aspectos estratégicos. La etapa precontractual es el punto donde se definen las bases para que un proceso de contratación estatal sea exitoso. En la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, esta fase implica planificar con rigor técnico y jurídico, asegurando que cada decisión responda a los principios de selección objetiva, transparencia, eficacia, economía y en búsqueda de pluralidad de oferentes. Es aquí donde se determina qué se necesita, cómo se obtendrá y bajo qué condiciones y cómo se define la mejor oferta, con el fin de garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y que los contratos cumplan su propósito institucional. En esta videoconferencia exploraremos cómo aplicar esos principios de forma práctica en la planeación y estructuración de los procesos, minimizando riesgos y fortaleciendo la confianza en la gestión contractual a cargo de la entidad. Para esta actividad académica, tenemos el gusto de contar con el doctor Joffert Orlando Ruiz Acosta, director de la División de Estructuración de la Unidad de Compras Públicas, abogado de la Universidad Libre, especialista en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia. Tiene más de 12 años de experiencia en el sector público, específicamente en contratación estatal, y se ha desempeñado como asesor del Grupo de Contratación en la Procuraduría General de la Nación, como asesor en contratación en la Gerencia de Gestión Humana de la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y como asesor del Grupo de Contratación e Inteligencia de Mercado de la Unidad de Restitución de Tierras. Doctor Joffert, bienvenido. Es un gusto tenerlo con nosotros. Tiene el uso de la palabra. Doctor José Camilo, muchas gracias a usted, muchas gracias al Consejo Superior de la Judicatura, a la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se han conectado a esta capacitación virtual. Como usted bien lo ha indicado, el tema del que vamos a tratar hoy está relacionado con procesos de selección en la rama judicial, requisitos, formatos y aspectos estratégicos. Para avanzar y no darle tantas largas al tema, queremos contarles cómo funciona el proceso de selección, un proceso de selección cualquiera independiente de su modalidad de selección en la rama judicial. Para ello es importante mencionar cómo se debe adelantar una contratación en la rama judicial, que normalmente es el procedimiento que se puede utilizar en otras entidades, con la particularidad o con los tips obviamente apropiados a la rama judicial y al procedimiento interno que tenemos en la dirección ejecutiva para satisfacer necesidades, bienes, servicios u obras que se requieran por las diferentes dependencias. Entonces, digamos que el primer punto para satisfacer una necesidad, llámese bien, obra o servicio, la unidad beneficiaria, así la denominamos, digamos que en la rama judicial, pero seguramente en otras entidades va a ser la dependencia o cualquier dirección que tenga la necesidad, deberá radicar ante la unidad de compras públicas o la oficina que haga sus veces por lo menos los siguientes documentos: formato de necesidad, una ficha técnica y los anexos correspondientes a esa ficha técnica. En este aspecto es importante mencionar que nosotros tenemos una particularidad respecto a las demás entidades públicas. Normalmente las otras entidades públicas, lo que se recibe en la unidad de compras públicas o en la división de estructuración es un documento de estudios previos ya elaborado por los técnicos del área solicitante. Aquí, como está estructurada la rama judicial y esta unidad de compras públicas tiene una particularidad porque el formato de necesidad es el documento que presentan las unidades beneficiarias. Ese formato de necesidad ya más adelante vamos a verificar qué aspectos puntuales tiene que recoger, pero a diferencia, digamos, de las otras entidades, aquí el área técnica no tiene que estructurar un estudio previo, definir un montón de aspectos que de pronto están más asociados al conocimiento contractual, sino que tiene que entregar un formato de necesidad, una ficha y unos anexos con unos parámetros mínimos que le permitan al equipo estructurador iniciar el proceso de selección. Para ello, es importante mencionar que debe tener esa descripción de la necesidad. La descripción de la necesidad debe traer el problema y los objetivos que se buscan alcanzar y los beneficios esperados que se buscan con esa contratación. Debe considerar las posibles alternativas,
para satisfacer esa necesidad y justificar la elección propuesta. Debe incluir la normativa vigente que soporta la necesidad e incluir antecedentes de contrataciones hechas por la entidad en el pasado o por otras entidades que tenían la misma necesidad. Este aspecto es muy importante porque sobre la necesidad se organiza o se estructura cualquier proceso de selección. Seguramente si la necesidad no es clara, no es concreta, todas las etapas siguientes del proceso de selección van a presentar alguna dificultad o seguramente no se va a obtener el resultado esperado dentro del proceso de selección una vez se adjudique el proceso. Entonces, en ese caso, normalmente lo que se le recomienda a los equipos estructuradores es elaborar una necesidad clara eh, y debidamente justificada. Normalmente, muchas veces uno se centra en las siguientes etapas del proceso, como la modalidad, requisitos habilitantes y demás, y olvida un aspecto muy importante que además es objeto de revisión por las diferentes auditorías y es el relacionado con la necesidad. Yo, independiente de que haga un buen proceso de selección, de que adquiera los bienes o servicios u obras en los precios del mercado, que el proceso sea competitivo, que sea abierto, si mi necesidad no es clara y si mi necesidad no apunta a satisfacer en verdad, como lo indica su nombre, la necesidad de la entidad, pues el proceso igual no va a tener, digamos, ningún resultado o no va a dar ningún beneficio para la entidad. Para ello, nosotros manejamos un formato de necesidad, que es el que deben radicar las unidades beneficiarias, y ese formato de necesidad tiene unos mínimos que el área técnica debe diligenciar. El alcance de la necesidad, claramente, para qué quiero, cuál es mi objetivo con esta necesidad. La justificación, que es súper importante. En esa justificación es muy importante, por ejemplo, la cantidad. Eh, por poner un ejemplo puntual, yo voy a comprar vehículos, voy a comprar mobiliario, voy a comprar un bien. Normalmente yo tengo que establecer desde mi planeación cuántas o la cantidad específica de lo que yo quiero contratar. No podría yo establecer, por ejemplo, en bienes una necesidad amplia, salvo que demuestre dentro de mi formato y dentro de mi justificación que tengo una necesidad amplia y que, por ejemplo, por disponibilidad presupuestal solo voy a poder atender cierta parte de esa necesidad, ¿no? Pero sería otra situación diferente. Objetivos generales y específicos. En el formato de necesidad tengo que plasmar las actividades a realizar, las obligaciones. También tengo que indicar los productos esperados. ¿Qué espero yo con esa contratación? Las condiciones técnicas mínimas del futuro contratista. Digamos que este es un aspecto importante porque claramente por el conocimiento propio del área solicitante, pues no va a elaborar requisitos habilitantes jurídicos o financieros, pero sí debe establecer que tiene como mínimo técnico. Seguramente más adelante cuando verifiquemos ya como tal el proceso de selección, pues vamos a verificar cómo funciona el tema de requisitos. Nos puede sugerir una propuesta de evaluación, sobre todo en aquellos procesos de selección en los cuales el puntaje es un factor determinante. Entonces nos puede indicar especialmente en criterios de calidad, que considera que se debería evaluar. Plazo, lugar de ejecución y forma de pago. Digamos que esos aspectos son muy importantes en el formato de necesidad para nosotros poder avanzar con la estructuración del proceso. ¿Qué debe contener el objeto de la contratación? Ese es un aspecto muy importante porque el Consejo de Estado en diferente jurisprudencia y la doctrina ya lo ha establecido de manera clara y digamos que la misma Ley 80 y Ley 1150 ha indicado que el objeto es uno de los pocos aspectos, quizás tal vez el único inmodificable dentro de la contratación. Todo lo demás, siempre y cuando yo lo justifique en debida forma, lo podría yo modificar dentro de la misma ejecución del contrato, dentro del proceso de selección. El objeto debe tener una descripción precisa del bien, obra o servicio con el cual se pretende satisfacer la necesidad. Lo debe acompañar de unos anexos con la enunciación de las especificaciones técnicas, autorizaciones, licencias y permisos que requieren para el desarrollo de dicho objeto. Hay un tema importante porque la doctrina y el mismo Consejo de Estado no ha tenido, no hay una posición, digamos, única respecto a si las especificaciones técnicas hacen parte del objeto contractual. Eh, y creo que siempre debe valorar el estructurador, el área técnica en este caso, si esas especificaciones técnicas sí hacen parte del objeto contractual. Claramente, por ejemplo, en un proceso de obra, la especificación técnica tiene toda, guarda relación total con el objeto contractual, pero puede ser que en un proceso de servicios, un producto, una especificación se amplíe dentro del mismo proceso de selección a solicitud de los interesados o en el contrato se va a hacer un cambio y claramente esa especificación técnica no corresponde al objeto contractual. Pero sin embargo, sí es preciso y es importante que el objeto sea claro, sea concreto y sea objetivo. Debes describir con precisión el bien o servicio a contratar, acompañado del detalle y las características técnicas de dicho bien o servicio. Y como ya lo habíamos indicado, el objeto es un elemento inmodificable en el proceso y su cambio implica, por tanto, el inicio o estructuración de un proceso de contratación nuevo y distinto.
Ejemplo, voy a contratar vestuario. Tengo unas características mínimas para las camisas que voy a contratar y resulta que dentro del proceso de selección a mí me indican que esas características no se encuentran en el mercado o que esas características no corresponden con la estimación del presupuesto que yo realicé. Claramente tendría que volver a empezar porque me impacta directamente el objeto de la contratación. Una vez yo tengo definido la ficha técnica, que digamos es el aspecto más importante, porque con la ficha técnica yo salgo a cotizar, inicio una etapa de estudio de mercado. ¿Qué requiero para el estudio de mercado y cuáles son los tips más importantes para la suerte o para más bien el futuro favorable del proceso de selección? Lo primero es una ficha técnica bien elaborada. Se requiere que la ficha técnica sea concreta, que tenga especificaciones técnicas precisas. Aquí es importante de pronto recalcar, porque nos pasa mucho, digamos que creo que a todos los que han trabajado en contratación les puede ocurrir, se elaboran fichas técnicas de pronto muy generales y cuando llego al estudio de mercado, en el mismo estudio de mercado, el sector o los interesados o las empresas que participan del estudio de sector levantan la mano y van a indicar claramente que mi necesidad o mi especificación técnica de lo que yo pretendía contratar no se ajusta o no cumple o no me va a llevar al resultado esperado que yo había indicado en mi necesidad. Entonces, muchas veces ahí tenemos que volver a iniciar, digamos, nos tenemos que volver un paso, tenemos que volver a la ficha técnica y volver a trabajar sobre las especificaciones del bien o servicio u obra que requiero contratar. Entonces, digamos que para el estudio de mercado, el principal aspecto es que la ficha técnica esté bien elaborada. Si yo tengo una ficha técnica bien elaborada, no voy a tener ningún problema en el estudio de mercado. No van a haber, digamos que siempre van a haber observaciones, pero no van a haber observaciones tales como que mi ficha técnica no me va a satisfacer la necesidad, que las especificaciones que tengo en la ficha no existen, que un material del bien que voy a contratar ya no está en existencia. En una obra, si las características no son claras, pues es muy difícil que yo le pueda indicar cómo voy a cotizar en un contrato de adecuaciones, por ejemplo, que tiene infinidad de ítems y por lo menos yo no tengo una descripción exacta de los ítems. Podría pasar que en el estudio de mercado yo reciba cotizaciones con precios muy variables. Eh, Ese es un problema muy importante o una consecuencia de no tener una ficha técnica bien elaborada. Un estudio de mercado con cotizaciones muy volátiles y que se puedan ubicar en rangos muy lejanos. Entonces, si mi especificación no es clara, probablemente para un proveedor el bien o servicio que va a contratar vale eh, 5 millones de pesos el valor unitario y resulta que para otro puede costar 40 millones de pesos. Entonces, claramente va a ser muy difícil establecer un presupuesto, establecer un precio techo si mi ficha técnica no era clara y voy a tener dispersiones dentro del estudio de sector. Otro aspecto importante en el estudio de sector es utilizar diferentes alternativas para la recolección de información o cotizaciones. Eh, digamos que la misma guía establecida por Colombia Compra Eficiente nos trae diferentes alternativas para obtener precios del mercado. Tenemos el evento de cotización que se hace a través de la plataforma SECOP2, a través de una solicitud de información a proveedores, pero también sabemos que no es común, no es un proceso, digamos, en esta etapa previa de estudio de mercado que le interese a las empresas participar. Es difícil obtener cotizaciones, entonces tenemos que buscar otras alternativas, tales como correos electrónicos, llamadas telefónicas, reuniones con proveedores. Y aquí digamos que en la presentación que ustedes ven se queda por fuera acudir a históricos, claramente, o verificar cómo contratan ese servicio otras entidades. Si las especificaciones técnicas de lo bien o servicio que voy a contratar coinciden con las que yo contraté hace 2 años, pues seguramente yo puedo tomar esos valores de hace 2 años, indexarlos y traerlos a valor presente y poder tener ese valor como precio para el estudio de mercado, como una variable más sumada a las cotizaciones que yo pueda tener. Lo mismo si en otra entidad lo contratan y las especificaciones son exactamente las mismas que yo requiero en esta contratación, puedo traerme los valores de allá, los traigo a valor presente y seguramente voy a tener un estudio de mercado más amplio que va a tener muchas variables, muchos valores que al aplicar una fórmula estadística, llámese media geométrica, media aritmética o promedio, seguramente el valor techo para cada bien o servicio que voy a contratar va a ser muy cercano a la realidad, o por lo menos va a estar muy fundamentado, porque va a ser el ejercicio de muchas variables y de muchos valores obtenidos dentro del estudio del sector. Adicional a eso, es importante contar con suficientes datos para tener un análisis de sector objetivo que sustente el presupuesto, los indicadores financieros y demás aspectos del futuro proceso de selección. Aquí también es importante en el estudio de sector, en el estudio de mercado, hacer un análisis juicioso financiero, porque claramente cada mercado tiene una particularidad. Entonces, por ponerles un ejemplo,
Eh, Gerencia de proyectos, que digamos que es el código de clasificación de bienes unidas que corresponde a los contratos de consultoría, es un código que abarca muchísimos servicios. Entonces, si yo únicamente me quedo con ese código o únicamente verifico ese sector, el resultado del estudio de mercado para mí no va a ser tan exacto. Seguramente los indicadores financieros los voy a elaborar sobre un sector muy general que cuando seguramente vaya al proceso voy a recibir observaciones porque en diferentes procesos puede pasar que existan subsectores concretos que hagan que, por ejemplo, un nivel de endeudamiento en ese sector sea más alto que en el componente general de gerencia de proyectos. Volvemos otra vez a cómo funciona el tema en la rama judicial. Nosotros ya elaboramos un estudio de mercado, que ese estudio de mercado es un proceso común para la rama judicial y para todas las entidades, pero nosotros tenemos ciertas particularidades que hacen que de pronto el proceso tenga más controles, digamos que en garantía de los principios de transparencia, pero también que los pueden hacer más extensos. Entonces nosotros tenemos dos particularidades, tenemos un trámite ante la Junta de Contratación y un trámite ante la Sala del Consejo Superior de la Judicatura. Ante la Junta de Contratación tenemos que llevar todos aquellos contratos que superen los 100 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Normalmente para el caso concreto de la entidad va a coincidir con la mínima cuantía, o sea, todos los contratos que superen la mínima cuantía deben ir a Junta de Contratación para que una Junta por mayoría acepte, digamos, que continuar con la contratación. Normalmente a Junta de Contratación, si el proceso solo va a Junta de Contratación, nosotros vamos para publicar, llevándola a procesos de selección, el acto de apertura y pliegos definitivos. Tratándose de contrataciones directas, pues lo vamos a llevar en primera instancia previo a la publicación de la contratación. Pero también tenemos un segundo trámite que es ante la Sala del Consejo Superior de la Judicatura, y a la sala llevamos todos aquellos contratos que superen los 2.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Eh, Como trámite ante la sala del Consejo Superior, se requiere agotar de manera previa el trámite ante la Junta de Contratación. Digamos que entonces en esos aquellos contratos que superan los 2.000 salarios, debemos ir en una primera instancia junta, recibir observaciones, adecuar, digamos, conforme a las recomendaciones que recibamos y posteriormente vamos a ir a la sala del Consejo Superior de la Judicatura para que por mayoría sea aprobado el proceso y solo así podemos continuar el proceso de selección. Eh, digamos que el acuerdo que nos dice o que debemos tener en cuenta para presentar un proceso ante la sala del Consejo Superior de la Judicatura. Es particular porque es mucho de lo que ya hemos hablado. Seguramente la sala no va a pedir nada diferente a lo que establece la ley y nada diferente a lo que establecen las otras entidades. La sala nos pide la necesidad de satisfacer debidamente justificada, que ya lo habíamos visto en una primera medida. El objeto y alcance de la necesidad, incluyendo actividades, productos, bienes, obras o servicios esperados, claramente coincide con lo que ya habíamos visto, que el objeto sea claro, que esté plenamente identificado. Tercero, nos pide la consideración sobre existencia de recursos, sea con disponibilidad presupuestal de la vigencia fiscal que está digamos, presente o de vigencias futuras que deben ser tramitadas por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Nos pide tener identificado el plazo y lugar de ejecución, la identificación de la supervisión, determinar el valor estimado del contrato, que comprende el análisis de precios, productos, bienes o servicios. Si ustedes verifican, las condiciones que nos pide la sala para aprobar un proceso son las mismas que ya verificamos en formato de necesidad, más el estudio de mercado. Entonces termina siendo una secuencia como de pasos que me llevan a este punto para obtener esa autorización de la sala y poder continuar con mi proceso de selección. Ya cuando va a iniciar el proceso de selección, ya volvemos a un aspecto general que aplica a todas las entidades y son las modalidades de selección. Yo de manera previa, me vuelvo un poco, presenté el proceso a Junta de Contratación, obtuve la autorización de la Junta de Contratación, lo llevé a la sala del Consejo Superior de la Judicatura. El Consejo Superior de la Judicatura, por mayoría, decide que puedo avanzar con el proceso. Entonces, ya en ese caso, debo publicar el proceso de selección y será la División de Estructuración de la Unidad de Compras Públicas quien determinará la modalidad de selección, digamos que es lo que nos trae a esta reunión. Entonces, la modalidad de selección del contratista corresponde a cualquiera de los 5 procedimientos descritos en el artículo 2 de la Ley 1150/2007. Los mecanismos de selección son los siguientes: licitación pública, la selección abreviada, el concurso de mérito, la contratación directa y la contratación de mínima cuantía. Iniciamos con la licitación pública. El fundamento normativo de la licitación pública es la Ley 80 de 1993, el artículo 26, y está prevista en la Ley 1150/2007, artículo 2, numeral 1. ¿Qué podemos decir de la licitación pública y qué es importante? Que es la regla general para la escogencia de contratistas. Es un proceso de selección objetivo,
y se utiliza generalmente en contrataciones superiores a la menor cuantía y en las que se deben ponderar condiciones de calidad y precio. Ejemplos de la licitación pública comunes: los contratos de obra, contratos de operación logística y el servicio de vigilancia. Aunque a pesar de que con el servicio de vigilancia, la mayoría de entidades, incluida la rama judicial, adelanta ese proceso a través de una licitación pública, pero en algún momento alguna doctrina hace pensar que ese servicio de vigilancia podría ser un servicio de características técnicas uniformes y que se pueda contratar por otra modalidad de selección. Pero digamos que para el caso de licitación pública es importante tener en cuenta que mi regla general, cuando yo voy a iniciar un proceso de selección, eh, debo, digamos, que plantearlo sobre que la modalidad a escoger siempre va a ser una licitación pública y las demás modalidades terminan siendo excepciones a esta regla general. Sin embargo, a pesar de que las demás modalidades son excepciones a la regla general, es poco el número de licitaciones públicas que adelanta una entidad, porque digamos que esas excepciones terminan volviéndose una regla. Ya lo veremos más adelante, pero digamos que eso serían rasgos generales lo relacionado con la licitación pública. Con la selección abreviada. El fundamento normativo de la selección abreviada es la Ley 1150/2007, el artículo segundo, numeral segundo. La selección abreviada corresponde a una modalidad de selección objetiva prevista para aquellos casos en los cuales, por las características del objeto a contratar, las circunstancias de la contratación o la cuantía o la destinación del bien, obra o servicio, puedan adelantarse procesos simplificados para garantizar la eficiencia de la gestión contractual. La selección abreviada es importante tener en cuenta que tiene unas causales taxativas que las trae la Ley 1150 y que, pues, digamos, las vamos a describir de manera general. La primera es la adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes y de común utilización. Ese ejercicio es importante identificarlo porque no todos los, digamos que no todos los bienes pueden resultar de características técnicas uniformes y de común utilización. Digamos que la adquisición de bienes, ejemplo, temas específicos de tecnología, adquisición de ciertos equipos particulares que en el mercado se pueden encontrar. Digamos que para eso es importante también el estudio de sector, se pueden encontrar diferentes especificaciones, diferentes marcas, diferentes calidades. Puede dar lugar a que yo adelante un proceso de licitación pública en el cual pondere elementos de calidad, pero también de precio. Aquí en la selección abreviada de adquisición o suministro de bienes y servicios de características técnicas uniformes nos lleva a tres procesos adicionales. Nos puede llevar a la subasta inversa, eh, pues que también es la regla general para la adquisición de bienes y servicios de características técnicas uniformes, o nos puede llevar a la utilización de instrumentos de agregación de demanda dispuestos por Colombia Compra Eficiente, como los acuerdos marco de precios, que normalmente son vinculantes y son obligatorios para las entidades públicas que tengan la obligación de acogerse a ellos. Esos instrumentos de agregación de demanda los encontramos en la tienda virtual del Estado colombiano y previo a la publicación de un proceso, digamos que es deber de las entidades verificar si el bien o servicio de características uniformes que pretende contratar está acogido por un acuerdo marco de precios. En ese caso, el acuerdo marco de precios es vinculante y la entidad debe acogerse al acuerdo marco. El instrumento de agregación de demanda es optativo. Digamos que instrumento de agregación de demanda, ejemplo, combustible. La entidad puede escoger si considera adecuado y conveniente acogerse a ese instrumento de agregación de demanda. El acuerdo marco de precios, seguramente, ejemplo puntual, aseo y cafetería. Normalmente la regla indica que yo me debo acoger al acuerdo marco de precios y adelantar mi contratación a través de este mecanismo. Hay una tercera forma para adquirir adquirir el suministro de bienes y servicios de características uniformes, que es la bolsa de productos, que en algún momento antes de la utilización de los instrumentos de agregación de demanda y de la implementación de los acuerdos marco de precios era muy común para adquirir tecnología, computadores, papelería, pero cada vez es menos común porque el proceso de instrumento de agregación de demanda y de acuerdo marco de precios es más expedito. Digamos que está reglamentado por Colombia Compra. Colombia Compra da esa garantía, a diferencia que en la bolsa de productos yo tenía que pagar una comisión a la bolsa para adelantar esa contratación. Y pues la subasta inversa es el mecanismo normal que todos han conocido, normalmente desde la implementación del SECOP 2 y un poco antes con las entidades de certificadoras, se empezó a utilizar de la subasta inversa electrónica. Pues que hace 7, 8 años era común realizar subastas presenciales, pero digamos que ya la implementación de la tecnología, la implementación de la plataforma SECOP 2 que trae un módulo de subasta, de pronto ha hecho más fácil la tarea y pues se adelantan a través de la plataforma como subasta inversa electrónica. La segunda causal de selección abreviada es la contratación de servicios de salud. Perdón, la segunda causal es la contratación de menor cuantía.
conforme a las cuantías determinadas para cada entidad. Este artículo segundo y numeral segundo de la ley 1150 menciona, de acuerdo al presupuesto de cada entidad, los salarios entre los cuales se encuentra y eso define la cuantía, el valor de la cuantía para cada entidad. Digamos que las entidades, por lo menos para este año, que tienen un presupuesto muy alto, la menor cuantía está en 1.423 millones. Pero seguramente entidades con un presupuesto menor a la rama judicial tendrán una menor cuantía inferior en valor. Esa menor cuantía es un proceso simplificado. Es casi la misma licitación pública, pero los términos se recortan en observaciones al proyecto de pliego, en el traslado al informe de evaluación. Tiene una particularidad la selección abreviada y es que tiene un proceso de manifestación de interés, quizás que es lo único que la diferencia de la licitación pública. En tercera medida tenemos la contratación de servicios de salud. Todos los contratos de servicios de salud, por poner un ejemplo, exámenes médicos, exámenes preocupacionales, la entidad, digamos que la rama judicial, digamos que en su plan de bienestar contrata varios componentes relacionados con salud, contratos de tamizaje, contratos de músculo esquelético, pero todo lo que sea relacionado con salud, la regla general es que sea una selección abreviada, independiente de su valor o de lo que yo requiera contratar. Hay una cuarta opción para adelantar una selección abreviada, y es aquellas licitaciones públicas que hayan sido declaradas desiertas y que yo dentro de un plazo inferior a 90 días, pero ya lo confirmo, no, 90 días después de la declaratoria desierta de la licitación pública, publique el proceso de selección abreviada. Perdón, son 4 meses. 4 meses siguientes a la declaratoria desierta del proceso inicial, publique el proceso y es una causal para adelantarlo a través de selección abreviada. También está la enajenación de bienes del Estado, que no es un proceso común, digamos, que en esta entidad ni en la mayoría de entidades del Estado. Productos de origen o destinación agropecuario que se ofrezcan en bolsas de productos. También se contrata por selección abreviada las actividades comerciales o industriales propias de las empresas industriales y comerciales del Estado o de la sociedad de economía mixta. También contratamos por selección abreviada los contratos de las entidades que tienen a cargo programas de protección de personas amenazadas o programas de desmovilización o reincorporación a la vida civil. Contratamos por selección abreviada los bienes y servicios que se requieran para la defensa y seguridad nacional y los servicios no uniformes de común utilización, que es una última incorporación relacionada con, digamos que la regla general era bienes y servicios uniformes de común utilización. Podría ocurrir que hay servicios no uniformes, pero que también son de común utilización, en los cuales también se le aplicaría la regla de la selección abreviada. Respecto a la selección abreviada, digamos que ya como tip importante, tiene un proceso de manifestación de interés, tiene una particularidad en SECOP de pronto que para todos sea importante, que la plataforma Colombia Compra no la ha resuelto, y es que yo publico proyecto de pliego de condiciones, agoto la etapa de observaciones, que el plazo aquí es 5 días, a diferencia de la licitación que son 10, publico el pliego definitivo del acto de apertura. A partir de que publico el acto de apertura, los interesados tienen hasta 3 días para presentar manifestaciones de interés. Y una vez se reciben las manifestaciones de interés y yo publico el listado de interesados, debo volver a publicar el pliego definitivo. Ese aspecto no lo contempla la ley 1150 como tal, ni el procedimiento para la selección abreviada previsto en el decreto 1082, pero la plataforma SECOP2 sí obliga a volver a publicar la selección abreviada. Es importante porque si no se publica, los proponentes no pueden cargar oferta. Otra particularidad, el término de traslado para presentar observaciones al informe de evaluación es menor, pasa de 5 días a 3 días, y a diferencia de la licitación pública, la selección abreviada no tiene audiencias. Entonces, en ese caso, se adjudica a través del acto administrativo suscrito por el ordenador del gasto. De pronto, en la licitación pública nos faltó mencionar algo importante, y es que la licitación pública contempla dos audiencias obligatorias: la audiencia de asignación de riesgos y aclaración de pliegos, que se realiza después del acto de apertura entre los 3 días siguientes, y la audiencia de adjudicación. Por eso hace que la licitación pública sea un proceso más extenso, que tenga cierta solemnidad y pues atiende a que normalmente corresponde a contratos de gran envergadura, contratos de cuantía considerable, que hacen que se deba resolver, digamos que ciertas etapas del mismo en audiencias previas y en audiencia de adjudicación. Continuamos con el concurso de méritos. El concurso de méritos, el fundamento normativo del concurso de méritos lo trae la ley 1150, el artículo segundo, numeral tercero. El ejemplo general es para la selección de consultores o proyectos, y en el concurso de méritos se privilegia la calidad sobre el precio. Ejemplos de concurso de méritos: el contrato de interventoría de obra, los contratos de diseño, los contratos de consultoría. ¿Qué es importante acá? Bueno, claramente yo en el concurso de méritos no tengo en cuenta el factor económico.
no me interesa cuánto me vayan a cotizar porque voy a privilegiar la calidad sobre cualquier cosa. En el concurso de mérito los términos son muy similares a la selección abreviada, observaciones de 5 días al proyecto de pliego y un término de traslado de 3 días. Anteriormente, digamos que antes de la ley 1882, el concurso de méritos también se resolvía en una audiencia de apertura de sobre, pero digamos que con las últimas incorporaciones al estatuto de contratación, lo que se ha buscado es hacer un proceso más expedito y claramente una vez se surta el término de traslado al informe de evaluación, se pueda adjudicar el proceso de selección y la apertura de sobre ya no sea necesaria porque se conocen las ofertas desde la presentación misma por parte de los proponentes. Importante en el concurso y un tip, digamos que muy interesante, siempre hacer el ejercicio en distinguirlo con la contratación directa para la prestación de servicios profesionales. Seguramente ya lo veremos en las causales de la contratación directa, pero puede llegar a haber una línea muy delgada o gris en cuanto a en qué momento es un contrato de consultoría y en qué momento estoy contratando una prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión. Digamos que hay unos aspectos muy importantes para determinar cuándo es una consultoría. Digamos que el Consejo de Estado ha ido desarrollando eh, y ha establecido, digamos, unos parámetros, unas pautas para determinar cuándo es consultoría. Claramente la interventoría de obra, los diseños, pues se enmarcan dentro de un contrato dentro de una modalidad de concurso de méritos, pero por ejemplo hay contratos de consultoría como una capacitación, perdón, un contrato de servicios como una capacitación que podría llegar a confundirse con una consultoría. Digamos que ese es un aspecto muy importante a verificar previo a la publicación de un proceso, porque claramente marca la modalidad del proceso de selección y marca algo muy importante y es que en la contratación directa yo me eximo de adelantar un proceso competitivo, contrato directamente con quien yo considere que es idóneo. En cambio, digamos que en el concurso de mérito yo estoy garantizando la libre concurrencia y la participación. Por eso es tan importante hacer esa distinción y determinar en qué momento me encuentro dentro de un proceso de consultoría en que se debe adelantar a través de concurso de méritos. Continuamos con la contratación directa, que de pronto es como un aspecto muy importante y quizás sea el de mayor cuidado, porque ¿qué nos puede ocurrir? Por ejemplo, en el caso puntual que mencionábamos del concurso de méritos, yo puedo llegar a confundir un concurso de méritos con una... Yo puedo, yo puedo, yo puedo confundir un concurso de méritos con una selección abreviada, confundiendo un contrato de consultoría con un contrato de prestación de servicios, por ejemplo. Pero seguramente el contrato de consultoría, la modalidad utilizada va a ser un concurso de méritos y en la prestación de servicios va a ser una selección abreviada. Aquí cambia todo, porque en la contratación directa yo no acudo a un proceso competitivo, sino que sustento mi contratación en lo que establece la Ley 1150/2007, artículo segundo, numeral cuarto, que indica cuáles son las situaciones taxativas en las cuales procede una contratación directa. La primera, la urgencia manifiesta, es un procedimiento especial, digamos que la mayoría lo conocemos, pues obviamente está precedido de una situación de fuerza mayor que yo desconocía, que me obliga a salir a contratar directamente, pero que tiene un procedimiento especial porque no es solo contratar directamente e indicar que se trata de una urgencia manifiesta, sino justificarlo en debida forma y surtir todo el trámite para que se legalice esa urgencia manifiesta. Digamos que es una causal de pronto un poco riesgosa. La contratación de empréstitos, que no es común dentro de las entidades públicas, los contratos interadministrativos, claramente, los bienes y servicios del sector defensa, que digamos, no nos aplica, las actividades científicas y tecnológicas, que claramente en este punto también es importante traer a colación que se debe hacer una distinción clara de qué momento yo estoy en una actividad científica y tecnológica, porque yo podría decir que cualquier tema relacionado con tecnología pueda tratarse de una actividad científica y tecnológica y puede generar un debate, una discusión. Entonces, normalmente, si yo voy a utilizar esa causal, tengo que tener la plena certeza de que contrato directamente porque se trata de un tema científico y tecnológico que seguramente no voy a encontrar en el mercado. Pero si de pronto yo voy a contratar algo científico o algo tecnológico que encuentro pluralidad de proponentes en el mercado y puedo conseguir un menor precio, pues seguramente estaría haciendo un mal uso de esta causal. Encargo fiduciario, cuando no existe pluralidad de oferentes en el mercado. Esta inexistencia de pluralidad de oferentes en el mercado la ha desarrollado Colombia Compra Eficiente también en recientes conceptos y ha mencionado dos situaciones. Una, cuando es el distribuidor exclusivo, o sea, cuando el fabricante dice que Colombia, esa empresa es el distribuidor exclusivo y claramente yo no puedo contratar con nadie más o cuando efectivamente no hay nadie en el mercado que me pueda satisfacer el bien o servicio que voy a contratar, independiente de que no tiene esa connotación de distribuidor exclusivo. Muchas veces yo puedo acudir a esta modalidad cuando tengo un software contratado y resulta que yo solo puedo
contratar los desarrollos porque así está pactado en el contrato con quien me suministró el software. O, por ejemplo, en libros, cuando las editoriales, digamos que tienen derechos de autor sobre derechos patrimoniales sobre los elementos que comercializan, pues claramente tengo que acudir a esta modalidad. La siguiente causal es servicios profesionales y de apoyo a la gestión o ejecución de trabajos artísticos, que era la que mencionábamos que era importante distinguirla del concurso de méritos, porque puede ser una línea gris. Yo no todas las contrataciones de servicios profesionales independientes de que sean con persona natural corresponden a un apoyo a la gestión. Digamos que estos servicios profesionales y apoyo a la gestión están muy encaminados a apoyar el funcionamiento mismo de la entidad. Digamos que para temas administrativos normalmente están con cargo a recursos de funcionamiento. Y la ejecución de trabajos artísticos, pues claramente cuando yo tengo la certeza de que nadie más lo puede hacer y tengo que justificar que debo contratar con esa persona, porque por su misma idoneidad, la cual debo justificar previamente en mi documento de estudios previos, es la persona con la que debo contratar el servicio o el bien que voy a o que requiero. Está el arrendamiento o adquisición de bienes inmuebles, la contratación de la Dirección Nacional de Inteligencia y todas estas últimas causales que se han incorporado, digamos que en los 2 últimos años, que es la selección de peritos, la contratación con cabildos de autoridades indígenas, la contratación con consejos comunitarios o comunidades negras, o la contratación con organizaciones de base como afrocolombianas, raizales o palenqueras, y las situaciones de emergencia y desastres, que esta causal también ha sido objeto de discusión porque digamos que el legislador ahí de pronto no la diferenció de manera clara respecto de la urgencia manifiesta. Digamos que ha tenido más un desarrollo a nivel de la rama ejecutiva, pero no como tal legal. Y continuamos, digamos que la última modalidad de selección que miraríamos sería la mínima cuantía. Esa tiene fundamento normativo en el artículo 94 de la ley 1474/2011, la anticorrupción. En ese momento apareció la mínima cuantía. Está prevista claramente en la ley 1150 porque la 1474 la incorporó a la 1150, está en el numeral quinto del artículo segundo y fue modificada recientemente por el artículo 30 de la ley 2069/2020 que estableció un nuevo procedimiento, digamos que lo cambió respecto al procedimiento que existía para la mínima cuantía. ¿Qué particularidad tiene esta contratación? No debe exceder el 10% de la menor cuantía de la entidad. El único factor a tener en cuenta es el precio. Esta es la única modalidad en la cual no se tienen en cuenta, digamos que, bueno, salvo esta y la contratación de bienes y servicios de características uniformes, en las cuales no se tiene en cuenta ninguna condición de calidad. ¿Qué es importante en esta mínima cuantía? Y volvemos a la contratación de bienes y servicios de características uniformes. Tener muy clara la ficha técnica. Tengo que tener, o sea, si bien yo para hacer estudio de mercado, para presentar en junta de contratación, para presentar en el Consejo Superior de la Judicatura, tengo que tener una ficha técnica clara que describa la necesidad y que describa el bien o servicio que requiero contratar. En la mínima cuantía y en la subasta inversa se hace más importante esa ficha técnica, porque claramente usted no va a tener ninguna condición de calidad y el único factor es el precio. Entonces, si su ficha técnica se queda corta y resulta que en el ejercicio de la mínima cuantía algún proponente presenta una oferta muy baja o en la misma subasta, dentro de la realización de la subasta, el lance que resulta ganador es una oferta muy baja, pero que aún no se encuentra dentro de los posibles precios artificialmente bajos, podemos llegar a tener el problema de que en la ejecución del contrato nos presenten algo que no satisfaga la necesidad de la entidad. Entonces, claramente, cuando yo adelanto la mínima cuantía o la subasta inversa, tengo que establecer en la ficha técnica todas las condiciones que requiero, todas las condiciones que requiero por lo menos para el servicio a contratar o para el bien que estoy requiriendo. Pero si me quedo corto, seguramente como se trata de precio, puede llegar a ganar un proponente, un futuro contratista, también de manera deshonesta, que me diga yo no le voy a entregar lo que usted deseaba, sino lo que usted relacionó en la ficha técnica. ¿Qué diferencia tiene la mínima cuantía respecto a las demás modalidades? Que no se suscribe contrato, sino se acepta la oferta, que la carta de aceptación de la oferta se las veces de contrato y que la modalidad mínima cuantía a partir de la ley 2069/2020, aunque ya había sido incorporado, incluye grandes almacenes. Esto es importante porque la tienda virtual del Estado colombiano contempla instrumentos de agregación de demanda, acuerdos marco de precio y grandes almacenes. Pero los grandes almacenes no están dentro de la modalidad de selección de la selección abreviada, sino están dentro de la mínima cuantía. Entonces yo por grandes almacenes puedo comprar todo aquello que no supere el 10% de la menor cuantía de la entidad. Para nuestro caso puntual, la menor cuantía de la entidad está en 142.350.000 pesos, porque nuestra menor cuantía es de 1.423.500.000 pesos. Mm, Creo que esto es todo el de la mínima cuantía. Ya podríamos continuar con los criterios de selección de la oferta más favorable.
Yo cuando estoy ya estructurando mi proceso, debo establecer unos criterios que me lleven a seleccionar el proponente más idóneo, dependiendo, digamos, que las condiciones de cada modalidad, como ya las describimos. En algunas seguramente va a ser una relación de calidad y precio, en otras el único factor a tener en cuenta va a ser la calidad y en otras el precio va a ser el factor determinante. Sin embargo, para eso yo debo establecer unos requisitos habilitantes jurídicos, financieros, de capacidad organizacional y técnicos. Normalmente los requisitos técnicos yo que establezco experiencia del proponente, establezco equipo de trabajo si hay lugar a ello, por ejemplo, regla general en las consultorías, en los concursos de méritos, y puedo establecer certificaciones adicionales. Temas de tecnología, contrate certificaciones de distribuidor autorizado, certificaciones de partner, en, en contratos de salud, por ejemplo, pues claramente voy a pedir el RETS, el registro de prestadores de salud, con una autorización específica conforme al servicio que voy a contratar. Digamos que ese sería el aspecto importante. La experiencia debe ser adecuada. No puedo pedir certificaciones de experiencia exageradas, claramente. La experiencia tiene que ser objetiva. Eh, digamos que hay unos parámetros para establecer la experiencia, pero yo no me puedo salir. No podría pedir, por ejemplo, dentro de los requisitos de experiencia, que en una sola certificación me acredite la totalidad del presupuesto, tratándose de un contrato de obra de 20.000 millones. Claramente voy a restringir el mercado y la participación. O, por ejemplo, si voy a contratar, porque ocurre, voy a intervenir bienes de interés cultural y resulta que toda la experiencia, la totalidad de la cuantía, la totalidad del presupuesto, 10.000, 15.000 millones, los pido en intervención o adecuaciones a bienes de interés cultural. Claramente, eso me va a cerrar el proceso, me va a limitar la participación, digamos que voy a seguramente a tener un problema dentro del proceso de selección. Digamos que la experiencia creo que es el factor más importante de los técnicos porque además es el que repite en todas las modalidades, salvo en acuerdo marco de precios, porque ya se hizo en la operación primaria y principal y nosotros nos adherimos en la operación secundaria, pero tanto en la mínima cuantía, en la licitación pública, en la selección abreviada y en el concurso de mérito, yo verifico la experiencia como requisito habilitante. Entonces es muy importante que la experiencia sea adecuada, pero que sí me garantice que la persona sabe o ya hizo alguna vez lo que yo requiero contratar. Digamos que una experiencia muy general, por ejemplo, solo basada en los códigos de bienes y servicios de clasificación UNS, PSC, seguramente se va a quedar corta, porque yo me puedo clasificar, como lo habíamos mencionado con el ejemplo de la gerencia de proyectos, en gerencia de proyectos y gerencia de proyectos abarca absolutamente todo. Pero si yo requiero realizar encuestas, pues necesito experiencia en encuestas. Si son de satisfacción, en encuestas de satisfacción. Si son en encuestas de percepción, pues tiene que ser una encuesta de percepción. Claramente tengo que pedir aspectos específicos. Lo mismo en bienes, papelería, elementos de oficina, tecnología y demás. Entonces creo que ese es un aspecto bien importante. Y bueno, con el equipo de trabajo también establecer condiciones eh, concretas, específicas, que apunten a la necesidad que voy a satisfacer. Digamos que por planes de mejoramiento, por mejores prácticas, hemos venido incorporando dentro de los requisitos habilitantes, requisitos ambientales, requisitos en salud y seguridad en el trabajo, que también hacen parte de requisitos habilitantes. Digamos que son subsanables, pero que nos garantizan que en el momento de la ejecución, claramente el contratista cumple todos los requisitos para poder desarrollar el servicio a contratar. Normalmente el ejemplo puntual de esto son con los contratos de mantenimiento, mantenimiento de plantas, mantenimiento de aires, mantenimiento de tanques, de subestaciones y demás, en los cuales se requiere que se cumplan unos requisitos mínimos ambientales y de seguridad y salud del trabajo previo a la adjudicación del proceso de selección. Luego vienen los criterios de asignación de puntaje, que digamos es otro aspecto importante, también deben ser adecuados. Eh, la misma ley me dice que yo no en los criterios de asignación de puntaje no puedo evaluar certificaciones de calidad, que la experiencia del proponente solo la puedo evaluar como asignación de puntaje en el concurso de méritos, en la selección de consultores, dice especialmente la ley 1150. No lo puedo hacer en otras modalidades, digamos que en otras modalidades tengo que buscar otros criterios de calidad diferentes a la experiencia del proponente. Y adicional debo incorporar requisitos en materia de incentivos y factores de desempate con base al principio de selección objetiva, que los han incorporado tanto la ley 2069 como el decreto 1860, que llámese MIPYMES, emprendimiento de mujeres, o los que ya venían con anterioridad, como puntaje de vinculación de personas en situación de discapacidad o apoyo a la industria nacional. Respecto a las etapas del proceso de selección, que es importante tener en cuenta, yo publico proyecto de pliego de condiciones, eh,
continuación, digamos que dependiendo cada modalidad, en licitación pública 5 días, en las demás 3 días, en la mínima cuantía mínimo un día, recibo observaciones y cuando voy a dar respuesta a las observaciones, llevándolo al procedimiento puntual de la rama judicial, es que acudo a la Junta de Contratación conforme a las funciones asignadas a la Junta para que la Junta de Contratación me apruebe la apertura y publicación del pliego de condiciones definitivo. Digamos que esa etapa se surta ahí. Yo publico el pliego de condiciones definitivo. En licitación pública, después del pliego de condiciones definitivo, hago una audiencia de asignación de riesgos. En selección abreviada se surte la etapa de manifestación de interés. En las demás únicamente se reciben observaciones y esa etapa concluye con la publicación de una adenda o la sola respuesta de las observaciones del pliego definitivo. La adenda, digamos que tiene una particularidad que tiene que ser de 7 a 7, se publica a través de la plataforma SECOP2, debe ser debidamente justificada, debe ser clara en indicar cuál es el aspecto del pliego de condiciones o de la invitación pública o de la ficha técnica que se modifica. Una vez surtido el trámite de adendas, paso al cierre, al plazo para presentación de ofertas. Es importante en las adendas, pues digamos que para licitación pública, tener 3 días hábiles entre la publicación de la adenda y la presentación de ofertas. En los demás procesos de selección, mínimo un día. Continúo con la evaluación de las ofertas, que es un trámite muy, muy importante. Digamos que para eso previamente se designa un comité evaluador que sea idóneo, que tenga, digamos que las competencias para realizar la evaluación. La evaluación, digamos que también es un proceso, una etapa muy importante del proceso de selección porque define el futuro adjudicatario. Entonces es un proceso que debe ser objetivo, que debe ser transparente, eh, que se deben atender las observaciones que se reciban al informe de evaluación, que la siguiente etapa, que es el traslado al informe de evaluación, que para licitación pública son 5 días, para las demás 3 y para la mínima cuantía por lo menos 1, en los cuales yo voy a recibir observaciones a mi informe de evaluación, las cuales las debo analizar y previo a adjudicar, tengo que volver a la Junta de Contratación para mostrarles, digamos, que el resultado de mi evaluación definitiva, indicar qué observaciones he recibido, digamos que esta parte de la rama judicial como tal hace que el proceso sea más transparente, porque claramente la Junta de Contratación va a conocer, previo a la recomendación que le haga la ordenadora del gasto, de las observaciones que recibimos al informe de evaluación, del resultado del informe de evaluación preliminar, de qué se suscitó durante el traslado y conforme a eso puede efectuar su recomendación o nos puede decir, ustedes por favor vuelvan a verificar su evaluación, revisen digamos que el contenido de la evaluación previo a que se emita una recomendación a la ordenadora del gasto. Y el proceso finaliza con la adjudicación del proceso de selección, que es lo último que normalmente la hace el ordenador del gasto. Digamos que aquí en la rama judicial, salvo para las licitaciones públicas, hay una delegación, en los demás casos lo hace la directora ejecutiva. Digamos que a grandes rasgos y por el poco tiempo, esto es lo más importante del proceso de selección, desde la estructuración de la necesidad a través del formato de necesidad, de la ficha técnica y de los anexos técnicos, hasta la adjudicación del mismo proceso. Claramente uno requeriría mucho más tiempo para detenerse en cada uno de los aspectos, pero digamos que el tiempo que tenemos es corto y lo ideal era abordar todo el proceso de selección. Entonces, muchas gracias por la participación y creo que continuaríamos con la fase de preguntas. Doctor Joffer, gracias por su presentación y efectivamente pasamos a la sección de preguntas. La primera de ellas es la siguiente. ¿Dónde se encuentra publicado el formato con el que se solicita a la División de Estructuración el inicio de un proceso de contratación? Doctor José Camilo, digamos que dando respuesta a esta solicitud, la misma página, digamos que en el Sigma, dentro de los procedimientos de la unidad de compras públicas, no son tantos documentos, pero está el formato de necesidad vigente que contiene, digamos que todos los parámetros que se deben presentar para remitir a la unidad de compras públicas la necesidad. Digamos que ya los otros documentos, como anexo técnico y demás anexos de la contratación, sí son propios de cada proceso de selección y acordes a la necesidad que se requiere satisfacer. Gracias, doctor, por su respuesta. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Con cuánto tiempo de anticipación se debe erradicar ante la unidad de compras públicas una necesidad que debe suplirse a través de un contrato? Bueno, de pronto nos quedamos cortos y no hablamos de eso, pero sí es un aspecto muy importante, porque claramente en el momento que se radica la necesidad se tienen que tener en cuenta ciertas condiciones particulares de cada proceso. Y se debe, digamos que sin haber definido la modalidad, sí saber en qué etapa nos encontramos. Por ejemplo, si se trata de una mínima cuantía y
sabemos que es un proceso expedito, que los términos son más reducidos. Seguramente voy a contar únicamente lo que pueda demorar la mínima cuantía, que en condiciones normales son 15 días, y el tiempo que pueda resultar del estudio de mercado, que normalmente para entregar un estudio de sector elaborado y suficiente, más o menos nosotros nos demoramos en un proceso pequeño, otros 15 días, 20 días, dependiendo también el mercado y los proveedores que quieran participar. Sin embargo, por lo menos en una mínima cuantía, que es un proceso, un trámite sencillo, uno podría creer que si desde el momento en que la necesidad está totalmente clara y que la ficha técnica está correctamente elaborada hasta la adjudicación del mismo, se debería contar más o menos mes y medio. Eso con una mínima cuantía, que es el proceso más rápido, o con una adquisición a través de grandes superficies o de la misma tienda virtual. Pero, por ejemplo, con una licitación pública, en el cual se sabe que el proceso de licitación pública, normal, el mismo proceso, desde la publicación del proyecto de pliego hasta la publicación del mismo, se pueden surtir 60 días, y que el estudio de mercado puede ser complejo, claramente, porque normalmente si es licitación pública, los bienes o servicios tienen características más específicas, el mercado se hace más complejo. Puede ser un proceso que se requiera radicar por lo menos con 4 meses de anticipación. Solo por poner un ejemplo puntual, la entidad, la rama judicial, contrata el proceso de operador logístico. Nosotros, para contratar el proceso de operador logístico, que, que adelante, digamos, que todas las actividades académicas que requiere la rama judicial, lo iniciamos, la estructuración de la ficha técnica y demás, desde noviembre del año anterior. Y el proceso lo adjudicamos en marzo. O sea, claramente demoró 5 meses mientras agotamos fase de elaboración de ficha técnica, publicación del estudio de sector, llamar a los posibles proveedores, reunirnos con ellos, terminar el estudio de mercado. Una vez terminó el estudio de mercado, publicar, agotar las fases que ya les contamos de junta de contratación, de sala ante el Consejo Superior de la Judicatura, y ahí sí surtir la licitación pública hasta la adjudicación misma del proceso. Fue un proceso de 5 meses, que sabíamos que teníamos urgencia, pero lo empezamos desde la vigencia anterior. Entonces, que cada proceso tiene su particularidad, pero creería que el tiempo de una licitación pública son 5 meses, y el tiempo de una mínima cuantía más o menos 6 semanas. Gracias, doctor. Vamos con la tercera pregunta. ¿Cuál es el trámite que debe realizar la unidad beneficiaria o solicitante ante la unidad de compras públicas cuando el proceso de selección es declarado desierto? Doctor José Camilo, gracias. Pues digamos que si hay que hacer un ejercicio una vez se declara desierto el proceso, y es verificar si las condiciones técnicas de la contratación o del bien o servicio a contratar van a cambiar. Si la declaratoria desierta obedece a que claramente lo que yo requiero no se ajusta al mercado y no lo voy a encontrar en el mercado y debo ajustar a una nueva necesidad, pues seguramente tengo que volver a radicar un nuevo formato de necesidad e iniciar con el trámite que ya hemos mencionado en esta reunión. Pero si la declaratoria desierta obedeció, por ejemplo, a dificultades en la evaluación dentro del proceso, a inhabilidad de los proponentes, claramente, con la misma necesidad que yo tenía, y seguramente con la misma autorización, por ejemplo, de sala, yo puedo volver a publicar proyecto de pliego de condiciones y no tendrían que volver a radicar. Entonces, digamos que cada, cada proceso tiene su particularidad. Entonces, solo si hay un cambio sustancial en la ficha técnica, debería volver a publicar. Debería volver a radicar el formato de necesidad. Doctor Joffer de Orlando Ruiz Acosta, en nombre del Consejo Superior de la Judicatura y de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, queremos expresarle todo nuestro agradecimiento por su generosa intervención durante esta conferencia virtual. Doctor José Camilo, muchas gracias a usted, a la escuela y a todos los participantes y asistentes a la presente reunión. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales como Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Recuerden que en nuestro canal institucional de YouTube encontrarán las grabaciones de las videoconferencias que hemos realizado anteriormente, las cuales pueden contribuir a su quehacer judicial. Muchas gracias.